caer la noche, las estrellas brillan. La nostalgia aparece. Canciones, anécdotas y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Yo sé que es imposible que me quieras. Señoras y señores, se apaga la luz y se abre el telón. Aventurera, da el precio del... Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos sean ustedes a nuestro estudio bohemio, nuestro estudio musical. Ustedes recordarán, y los que están muy jóvenes, pues habrán escuchado hablar alguna vez del estudio de Pedro Vargas, del estudio Raleigh, del estudio de Lola Beltrán, o de los programas que llevaban los músicos, los poetas o los compositores o cantantes de la segunda mitad del siglo pasado. Por tanto, hoy recordamos a estos grandes y emulando precisamente estas fórmulas televisivas que fueron las pioneras en llevar la música en vivo, la alternativa de la charla desenfadada, pero bien documentada siempre. Pues hoy tratamos de realizar nuevamente estos sueños que algún visionario como don Emilio Azcárraga Vidaurreta hiciera surgir por vez primera en la radio y después en la televisión. Trataremos de llevarle a usted un programa muy interesante y es precisamente el tema de esta noche el que nos confiere a todos la misión de llevar a ustedes nada más y nada menos que un programa de canciones atrevidas, de canciones censuradas, de canciones eróticas, casi pornográficas diría yo, 3X, pero de la antigua usanza. No estamos hablando de ahora, de estos tiempos en donde ya se puede decir sin censura todo lo que quieras en una canción, y más en géneros como el reggaetón, que son bastante explícitos en su lenguaje, a veces soeces. Por tanto, aquí no nos referiremos precisamente a esas canciones, sino a las canciones antiguas que de alguna u otra manera lograron meter ciertos mensajes fuertes que hoy nos suenan a gladiolas, pero en una época como los años 30 o los años 20 eran canciones muy fuertes, pero gracias a la poética y a las figuras metafóricas y también estructuradas de estos grandes poetas, lograron entrar porque pues no decía nada tampoco. Entonces ahí era la imaginación y la interpretación que le daba cada quien al tema, pero no obstante que hubieron canciones que sí lograron entrar en la radio o en el fonógrafo o en el disco. Hubo otras tantas que sí, de plano, fueron censuradas completamente. Y la censura de aquellos tiempos era bastante fuerte, bastante seria. Hablamos de grupos y de sociedades que prohibían y que tenían un peso muy importante en la sociedad de aquellos tiempos. Tal es el caso de la Liga de la Decencia, que lograba censurar las publicaciones, libros y por supuesto canciones, ¿no? Así que, señoras y señores, hoy platicaremos de estas canciones. Algunas fueron censuradas, algunas prohibidas, otras de plano las sacaron del mercado y las regresaban ya editadas.
Vamos a platicar, por supuesto, con nuestro ya querido por muchos años y bien conocido amigo Dionisio Sánchez Alvarado, que está hoy con nosotros aquí en la mesa acompañándome. Bienvenido, Dionisio. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Sabroso Gracias. tema, ¿no? El de hoy. Pues mucho que decir, muchas canciones que comentar, sobre todo porque el mensaje que nos dan las canciones muchas veces tienes que haber vivido, si no la época, sí haber conocido a gente que la vivió y que te haya platicado al menos algo de esa canción, o al compositor, o algo debes de saber de esa época, de las referencias de esa época, para que tú te des cuenta realmente del contenido. Por supuesto. Que tienen las canciones, ¿eh? Porque hay muchas que tienen contenido sexual, otras que tienen contenido en cuestión de drogas, otras que tienen contenido político, otras canciones que tienen contenido... Profano. Sí, profano. Hay otras canciones que tienen contenido de lo que sucedía en el momento, de comerciales, de programas. Entonces solamente buscando, investigando, preguntando, llegas a saber eso. Bueno, ¿quién se imaginaría, señoras y señores, que una canción, un bolero tan popular como La Gloria Eres Tú, de José Antonio Méndez, fue censurada? Vamos a presentarle aquí en vivo con el piano del estudio Rodrigo La Cadena. Vamos a presentarles primero la versión que conocemos. Y en la segunda parte, después del puente musical, voy a cantar la canción con la frase que fue censurada original, ¿ok? Entonces, de José Antonio Méndez, La Gloria Eres Tú. Atención. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De esos ojazos negros, de un raro fulgor que me dominan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Jesús. Si alma mía, la gloria eres tú. Dice que la gloria está en el cielo y que es de los mortales el consuelo al morir.
que al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Si alma mía, la gloria eres tú. De José Antonio Méndez, La gloria eres tú. A ver, Dionisio, primero dije, fui muy claro, ¿no? Primero dije, bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Que ustedes saben que el tisú es un color azulado, incluso es una tela también, hay una tela que se llama tisú. Entonces es una figura muy linda. Mucha gente no entendía qué era el tisú, entonces decía, no necesito ir al cielo si tú. Pero no es si tú, es tisú, el cielo tisú, ¿no? Y ya después dije la letra original, la que José Antonio Méndez escribió. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Entonces, el régimen y la Iglesia Católica censuró esa canción en México. Sí. Y cómo vas a desmentir tú a Dios, ¿no? Desmiento claro, sí. a Dios. Y en una época en la cual había muchísimo control, ¿no? Que profano, ¿no? Que blasfemo, ¿no? Que hereje. Hereje. Sí. ¿Cómo vas a desmentir a Dios? Entonces, José Antonio dije, bueno, no pasa nada. En vez de desmentirle, le voy a agradecer. ¿no? Claro. Entonces, bendito Dios, porque al tenerte en vida. lo que él quiere referirse, que estando en la tierra no necesita, para sentir la gloria y vivirla, no necesita ir al cielo, no necesita morir. En la tierra lo puede tener contigo, ¿no? Sí, claro. Chiquitita, ¿no? Entonces, aquí en vez de decirle, bueno, Dios, estás mintiendo, pues, bendito Dios, gracias Dios, porque en la vida me permites tener la gloria, ¿no? Sí, y aparte, bueno, en la época siempre fue muy fuerte la censura. Estamos hablando de los 40, 50, 60, pero de siempre se han dado la censura. Debemos de recordar que desde la época, inclusive desde la época de Antonio López de Santana, se hizo un reglamento en donde se controlaba todo lo que se cantaba, todo lo que se escuchaba en los teatros, los argumentos, todo estaba debidamente controlado y había inspectores en todos los teatros. Sí, estaba muy regulada. Sí, exacto. Hasta los contenidos escénicos de entretenimiento. Todo estaba controlado, todo lo que se cantaba, todo lo que sonaba y se escuchaba en un teatro tenía ya que haber sido supervisado, y aparte había inspectores que estaban presentes en el teatro escuchando que no se alteraran estos contenidos. Bueno, no nos vayamos muy lejos, Dionisio. Hace unos años, todavía, ¿qué será? Unos 20, 15 años, estaba prohibidísimo decir groserías en la radio o en la televisión. Sí. Había la Secretaría de Gobernación, claro, podía quitarle la licencia de locutor a alguien, ¿no? La Secretaría de Educación Pública también tenía control sobre este tema, ¿no? Sí, estaba el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que te controlaba todo, y los artículos eran muy específicos. En cuál artículo te decían que no podías hacer mal uso del lenguaje, decir palabras de doble sentido, hacer apología a la violencia, en fin, una serie de artículos que te controlaban. Sí, una Biblia. Todo, sí, te controlaban todo esto, los contenidos. Y aparte, también la misma censura que se hacía en los grupos radiofónicos. Durante décadas, había línea. En Radio Centro siempre se manejó eso, y si recordamos grabaciones,
todavía hay Y grabaciones. en Radio Centro y en todos los Pero grupos, sobre todo, obviamente. Ahí te tocó vivirlo a ti. No, y inclusive cuando yo era nada más radio escucha, que estoy hablando del finales de los 70, principios de los 80, oías las canciones cortadas. Estaban cortadas, estaban editadas, pero era por orden de la esposa de don Francisco Aguirre, que ordenó que todas esas canciones que tuvieran alguna palabra que podía ser doble sentido, se editaran. E inclusive, después de que ya murió ella, los operadores viejos seguían editando las canciones. Era como que ya no sé, era una costumbre que les quedó. Ya después vinieron los mensajes subliminales Claro. famosos en las piezas, pues ya de los grupos de rock, etcétera. Pero bueno, nos estamos desvirtuando. Vamos a hablar de un género, ya que hablabas de Antonio López de Santana y hablabas de los 800, de los años 800. Vamos a traerles un ritmo que fue considerado como también un ritmo demoníaco. Sí, claro. Y había decretos de las autoridades que decían está prohibido escuchar ese género demoníaco que es el vals, ¿no? Exacto, sí. El vals era mal visto, sí. era del ínfimo, del inframundo, ¿no? Sí, claro. Hablar de, por ejemplo, Juventino Rosas y su Sobre las olas. Ya en tiempos de Porfirio Díaz, ya esto ya era bien visto, al contrario, se convirtió en el género más elegante, el género de las cortes, ¿no? Sí. Y en la época que tuvimos esa gran influencia francesa, europea, Sí. por parte de, sobre todo el general Díaz, ¿no? Que era Sí. un gran amante de todo lo De todo lo francés. francés, sí. Pero aparte ya en ese momento se empezó a tornar también prohibido, ya cuando estaba Díaz, ya entrando el siglo XX, algo que se parecía mucho al vals, sobre todo por la cuestión de ese tipo de sonido de concierto serio, clásico, que era el danzón. Y muchos, inclusive Juventino Rosas, escribió danzones y bailaban los danzones pensando en que eran valses, por las introducciones, por los puentes. Había una confusión, pero también fue prohibido. Entonces, hay mucha música que ha sido prohibida a lo largo de los años, ¿no? Inclusive hay discos que han editado las autoridades de Conaculta, creo, editaron un disco que se llama La música prohibida por la Inquisición. Interesante ese disco, ¿eh? Viene el vals, viene el chuchumbé, viene el danzón, y una serie de canciones y ritmos prohibidas, censuradas en su tiempo. Y que para nosotros en este momento pues son... No, cosas son muy- caricias al alma. Sí, son muy Son sencillas, caricias algo al que- alma, que son te caricias da- al alma. que te Bueno, hace simpático. vamos a hablar de Agustín Lara, en este caso, porque si alguien tuvo frases muy atrevidas, pero a través de la poesía muy bien puestas, muy bien elegidas, esas entraban solitas Sí. y no tuvieron censura. Sin embargo, sí fue muy criticado. Claro. Fue muy criticado al principio por, oye, ¿cómo le va a cantar a las aventureras? ¿Cómo le vas a cantar a la pervertida? ¿Cómo se atreve, no? sí. Era mal visto por las señoras de la sociedad, de la alta sociedad, Sí, ¿no? claro. Por las familias, por la Liga de la Decencia. Lara era un compositor vetado en las altas cúpulas, ¿no? de la sí. sociedad mexicana y latinoamericana, ¿no? Y aún así, dentro de esas altas cúpulas, tanto del gobierno como de la sociedad, Las escuchaban. las escuchaban. Pero a escondidas. Y tendríamos que hablar de las reuniones que hacía Maximino Ávila Camacho, que era realmente algo exageradamente sensual y sexual lo que ocurría en esas reuniones, porque había la bohemia, cantaban todas esas canciones Lara, Curiel, bailaban con música cubana, gente de la alta sociedad. Imagínese usted el cuadro tan exacerbado en cuestión sexual, escuchando estas canciones que cuentan quienes estuvieron en esas reuniones, que al centro de la sala tenían un sillón
para estudios auscultación ginecológica. Imagínense el cuadro, lo que le voy a describir, en la casa de Maximino Ávila Camacho. Estaba la fiesta, la bohemia, escogían alguna de las invitadas, todos sabían a lo que iban. Las subían ahí y lo que seguía, imagínese usted. El Marqués de Sade. Completo, o sea, todo, cuestión oral y todo lo que usted quisiera. Se daba ahí y los guaruras nada más le decían a los músicos o a los bohemios o a los trovadores, tú nada más ves, tú no digas quién está aquí, tú no sabes nada, tú no estuviste aquí. Tú no sabes nada de la vida. Y eran cosas que sucedían en esas altas Con esferas. ustedes Dionisio Sánchez Alvarado y sus 120 días de Sodoma. Pero era tremendo, ¿eh? Era realmente un México en el cual, a pesar de esa censura... Me trajiste a la memoria ese filme de Pasolini. Ahorita me voy a acordar del cine italiano. Ahorita el público nos va a ayudar también, que es el que más sabe. Oye, vamos a cantar lo de Lara entonces, claro, ¿te parece? Sí. Y ahí te va. Bueno, esta frase que viene a continuación es muy desgraciada, porque ya habíamos referido, por ejemplo, a la María Bonita, pero eso ya fue en los años 40, fines de los años 40. Pero ahora vamos a recordar los inicios de Lara con una canción que no necesita explicarle. Escúchenla ustedes y es bellísima. Te adoré como a nadie he podido querer. Solo tú saboreaste mis mieles de amor. Solo tú, misterioso y divino querer, calmarás este inmenso dolor. Si no me has olvidado, si todavía guardas algún recuerdo de aquella orgía, si queda alguna flama de nuestra hoguera, déjame que te bese, aunque me muera. Agustín Lara y Solo tú. Te adoré como a nadie he podido querer. Aquí no hay nada que explicar, ¿no? No, es que Lara sabía decir las cosas. Sabía decir las cosas perfectamente, porque... Aquí sí fue un poquito más descarado, ¿no? Pero hay otras aún frases así, que no fueron tan... Sí, aún así, de todos modos, la forma de decirlo, con calidad, con elegancia y con el estilo, todo el estilo de Lara, ¿no? O sea, realmente. Bueno, ya estaba permitida y eran de los libros más vendidos. Acuérdate que antes la gente, pues no era como ahora buscas todo lo que quieres en internet, pero antes... Sí, claro. Había mucha literatura y de lo que más se vendía eran los libros de poesía, las recopilaciones poéticas, las antologías poéticas, ¿no? Las colecciones de algunos autores nuevos en las revistas, por ejemplo, como por decir Cine Mundial o México al Día, ¿no? De los años 30. Venían, parte de la oferta eran los poemas que venían y tú ibas juntando las páginas que te regalaban y hacías tu libro. Sí. Sí, venían dentro de la revista las hojitas ya del libro y tú ibas armando tu compendio y eran muy, muy populares, pues la poesía de los clásicos, ¿no? De Bécquer, de Nervo, de Rubén Darío, de Manuel Acuña, de Antonio Plaza, de Juan de Dios Peza, ya en
en una parte un poco posterior, pero ya era muy popular que la gente leyera poemas. Era mucho de la juventud existía el gusto por la poesía, ¿no? Sí. Se estilaba mucho dedicar poemas o que la gente misma hiciera poemas. Antes la sociedad era más romántica, sí. Sobre todo en esta época. Había más sensibilidad para escribir, para sentir el papel, para olerlo, para mandarlo en una carta al amor imposible, o al amor constante, o al amor que se fue, ¿no? O al amor que vivía lejos. Platónico. ¿No? ¿Sí? Sí, aparte, bueno, imagínate esas frases de yo que me la llevé al río creyendo que era mozuelo, claro, pero Lorca. tenía marido, ¿no? Claro. Entonces, es algo bello la forma de... Y todos se identificaban con la poesía, tanto los jóvenes como los enamorados, como los viejos, ¿no? Desde la ventana de un casucho viejo, abierta en verano, cerrada en invierno, una salmantina de rubios cabellos ve todos los días. Sí, hay pasar muchas. A los, después llega Buesa y te dice de la mujer de las perlas, ¿no? Quiero que te vi vestida nada más con tus perlas, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo? Sí, sí. En fin. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este programa dedicado a las canciones atrevidas, prohibidas, censuradas, XXX, hardcore, pornográficas, de todo, pero de la época del glamour, de la época refinada de la canción. Así que vamos a hacer una pausa y regresaremos con una frase muy, muy afortunada y que viene muy al caso en esta emisión. Así que no se vayan porque seguimos con Agustín Lara y con el recuerdo a estas canciones prohibidas, censuradas, etc, etc, etc. Es un largo etcétera. Regresamos con Dionisio S. Alvarado, en el estudio Rodrigo de la Cadena, quien les invita a no moverse de donde están. El estudio de Rodrigo de la Cadena. Nostalgia y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Estamos de vuelta en nuestro estudio, bohemio en el estudio de Rodrigo de la Cadena, quien les invita a seguir en sintonía con nosotros, y también aprovecho para agradecer a todo el público y la audiencia que nos hace favor de escribir a través de nuestras vías de contacto que están apareciendo en este momento. Me parezco soy como la chica del tiempo. ¿Tendremos alguna precipitación leve? Aquí está nuestra página de internet, rodrigodelacadena.com, en donde usted podrá encontrar y tener acceso directo tanto a nuestros podcasts de radio, a nuestros videos, a la galería de imágenes, a nuestro multimedia, como en Twitter, que estamos también a su disposición. Inmediatamente usted me escribe, inmediatamente yo le contesto. @RodrigoDLCadena. Estamos también a la orden en nuestras redes sociales como Facebook, Spotify, iTunes. Usted puede descargar nuestra música, nuestros discos, y también nos puede visitar en la cueva de Rodrigo de la Cadena, que está nada menos que en San Antonio, que es el eje 5 Sur en la Ciudad de México, esquina con Patriotismo. San Antonio y Patriotismo en la Ciudad de México, de lunes a sábado. Les esperamos con lo mejor de la bohemia a partir de las 8 de la noche, grupo en vivo, artistas, boleristas, mucha bohemia, tanto que me asusto a mí mismo, me asusta tener que estar a cargo de esta difícil tarea, difícil pero sabrosa, y se goza. Se goza. Sí. Dionisio Sánchez Alvarado. Sí, a ver, estábamos con Agustín Lara. Sí. Agustín Lara tiene varias canciones explícitas en su lenguaje, en sus formas poéticas, en su estructura literaria. Por ejemplo, Palabras de Mujer. Es un famoso bolero. Sí, claro. Palabras de mujer que yo escuché junto de ti,
cerca de ti muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando, palabras de mujer. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración y junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quieras tú ni quiera yo, lo quiso Dios y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Y hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Y la canción original decía, Sí. aunque no quiera Dios, Ni quieras. ni quieras tú, lo quiero yo. Esa era la original y esa sí fue censurada. Sí, claro. Fue censurada, Lara se la censuraron. ¿Por qué? Es obvio, ¿no? Evidente. Sí. Aunque no quiera Dios ni quieras tú, lo quiero yo. Y hasta la eternidad te seguirá mi amor. Sí. Y bueno, Y a Lara le criticaban todo. En ese momento era que le criticaban. Estaba en el fervor. Sí, le criticaban desde los títulos de las canciones. Le criticaban, bueno, lógicamente las letras. Le criticaban todo. Todo lo que hacía Lara era motivo de crítica. Y era nota periodística. Y era nota periodística. Era nota periodística, sí. Porque en aquel entonces las revistas hablaban ya de las programaciones radiofónicas, ¿no? Entonces era, digamos, había primero fervor por parte de sus fans, de sus admiradoras sobre todo. Sí. Y como estaba él en el hervor del momento, en la cumbre de un artista nuevo, un artista muy polémico en aquel entonces, y sigue siendo motivo Sí, claro. de discusión. Pues imagínate, ¿no? Cómo no lo iban a tildar de lo que tú quieras. Vamos a recorrer otra canción de Lara, que esta, pues por más que quisieran, no pudieron censurársela. Pero la canción dice, te voy a decir la frase clave de esta canción de Agustín Lara. Se llama la canción, ¿cómo se llama? Lágrimas de sangre que le cantó Toña la Negra. Ahí va, ¿eh? Con lágrimas de sangre pude escribir la historia de este amor sacrosanto que tú hiciste nacer. Con lágrimas de sangre pude comprar la gloria y convertirla en verso y ponerla a tus pies y convertirla en verso y ponerla a tus pies. Yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza
que derramaste en mí. Hoy me desgarro el alma como una fiera en celo y no sé lo que quiero porque te tengo a ti y yo no sé lo que quiero porque te tengo a ti. Desgarro el alma como una fiera en celo y no sé lo que quiero porque te quiero a ti. Yo no sé lo que quiero porque te quiero a ti. La frase: yo que tuve tus manos y tu boca y tu pelo y la blanca tibieza que derramaste en mí, hoy me desgarro el alma como una fiera en celo y no sé lo que quiero porque te quiero a ti. ¿Qué hubo? Sí, una letra que, pues por más que quieran, no la van a poder ¿Censurar? Y es explícito totalmente, ¿no? ¿Por ¿Sabe? qué? No, yo no entendí por qué es explícito. A ver, explícame. Te voy a tener que explicar con abejitas y con Abejitas. animalitos para que Perfecto. entiendas. Bueno, no, realmente Lara, sí, lo que decíamos, estaba siendo tremendamente censurado, atacado por Ponce, por Manuel M. Ponce y por muchos intelectuales de ese momento, porque decían, esas no son canciones. Claro, los no son- músicos de la época. No fueron son letras. críticos. Pero la gente, y lo que habíamos comentado ya en otra ocasión, la gente estaba buscando todo esto. Y las revistas, lo que tú decías, las revistas como el VEA, como ¿Vea? el VEA, ya después todo lo que fue surgiendo, el Paquito, Chamaco, todas, había muchas que tenían un contenido erótico tremendo, pero tremendamente erótico, y muchas se basaban en historias de las canciones de Lara o de otros compositores, pero las historias eran tremendamente eróticas, y aparte había revistas que contenían desnudos femeninos. Claro, En esa época. promociones, por ejemplo, de las Promociones. compañías cigarreras. Las compañías cigarreras, hace poquito yo descubrí, yo soy muy chacharero, tú lo sabes. Sí. Y me encanta irme a la Lagunilla, a la Pulga, a la Plaza del Ángel, a la Zona Rosa, allá a Cuauhtémoc, a Álvaro Obregón, a todos lados. Me voy a los mercaditos de la Pulga. Y encontré una maravilla, que son, venían en una cajita, ¿no? Y le pregunto a la señora, déjeme ver la cajita esa. La puede abrir, pues no la ha abierto, pero tiene unas estampitas. A ver, déjeme ver las estampitas. Y eran unas fantásticas mujeres, estampitas, ¿verdad? Desnudas, ¿no? Pero con imagínate, era el estereotipo de la belleza en los años 20. Sí. ¿No? Eran tipo Mata-Hari, ¿no? Estas sí. imágenes de estas mujeres un poquito regordetas, piernonas, que enseñaban aquí y acá y enseñaban, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí mostraban. Yo creo que, estamos en un programa explícito, creo que tengo que serlo yo también de alguna manera, no me voy a quedar atrás. Entonces, esta revista, mira, aquí tengo yo una, a ver si le pueden hacer luego una, mira, por ejemplo, viene aquí la mujer, ¿no? Y atrás venía la letra y la música, bueno, venía la letra de canciones de la época. Sí. Y canciones, por ejemplo, de Agustín Lara, ¿no? Este caso es de Jorge del Moral, la letra que viene aquí. Y abajo dice, fume amapolas,
Yo voy a tratar de hacer un close-up porque es fantástico. Ahorita que me digan cómo lo hago porque bueno, ahorita le hallamos. En fin. Sí. Pero en esa época había mucho contenido sexual. No sé de qué de pronto se empezaban a espantar. Si nos íbamos en la época del final de los 30, 40, nos íbamos a la Plaza de las Vizcaínas, ahí encontrábamos en el Teatro Apolo, en donde salían las mujeres desnudas, o sea, desnudas nada de ropa encima. Y había en ese mismo lugar, había un jacalón donde se presentaban espectáculos eróticos, en donde el número cumbre era decían que un homosexual, está la descripción inclusive del espectáculo, y un hombre de raza negra. Y ahí sucedía lo que tenía que suceder entre una pareja en ese momento, pero hay una descripción sexual y un movimiento tremendo en espectáculos. El tal mencionado Bataclan, que tanto se menciona, tenía un contenido también sexual enorme. Entonces estamos hablando de una sociedad en México de espectáculos, letras, discos, poesía, que nos hablaban mucho de sexo. Pero a pesar de la censura, se colaba de todos modos, estaba ahí presente, siempre estaba las grandes presente. variedades de los teatros, de las carpas, y tú que eres un fanático de las carpas no me vas a dejar mentir. ¿Cuál era el atractivo principal de las tiples o de los bailes, de los ballets de aquel entonces? Pues que enseñaban. Y hay fotos. Y ahí están las clásicas, mucha ropa, date la vuelta María, había una pelos. había una frase que utilizaban mucho a las que salían bailando, cantando en las carpas, decían, dame puerta, les gritaban, puerta, dame puerta, significaba quítatelo todo, queremos ver todo, ¿no? Esa era una frase que se utilizaba mucho en ese tiempo en los espectáculos. Y es que estaba presente, no lo podemos negar, estaba presente, repito, en el cine. Hay escenas del cine mexicano en donde simplemente Los Olvidados de Buñuel, en donde el Jaibo ve las piernas de una forma con deseo tremendo. Tan morbosa. Sí, morbosa cuando están, ¿no? O ese acoso que hay hacia la niña. Pero hay una increíble cuestión sexual dentro de todo lo que es la música. Es más, en la música de los 40, Rodrigo, y quienes nos están viendo, hay una canción que se llama La Cazuelita, que cantaba Benny Moré con el conjunto Matamoros. La Cazuelita, esa canción parece que es doble sentido, pero está refiriendo exclusivamente a los genitales femeninos. Es esa la canción, se está refiriendo a eso. Dios también mío, está otra. Sácanme de aquí. Dentro de la música cubana se utiliza mucho también. Está Arsenio Rodríguez en aquella época escribe El reloj de Pastora. Bueno, una canción muy antigua y muy explícita. Varias de la época de principios del siglo pasado, Sí. de los años 900. Ya era popular una canción que después grabó Guti Cárdenas. Que será en los años 20, 1919, 1920, que decía Coni, Coconito, Sí. decía Coni, Coconito, Coni, qué caray, yo le daba su maicito, siempre sí, pero ahora no hay. Y es una canción con mucho albur, con mucho doble sentido. Claro. También, por ejemplo, Por una mujer ladina, de Tata Nacho. Sí. Por una mujer ladina perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo quitar. Como no tenía constancia y era una mala mujer, se huyó con mi querencia para nunca jamás volver. Y a la orillita del río y a la sombra de un pirul, su querer fue solo mío una mañanita
azul. Y después en la piragua nos fuimos a navegar. Qué lindo se movía el agua cuando yo la empecé a besar. Igual otra canción que habla de algún aspecto sexual, aunque parece que no, es La Borrachita. Está hablando del derecho de pernada que tenían los patrones con todas sus esclavos, diríamos, las esclavas. Borrachita me voy hasta Sí, la a la capital para servirle al patrón Sí. que me mando llamar. Sí, que era el derecho de pernada, o sea que tenían que, antes de cuando se iban a casar o antes tenían que ir y tener relaciones con el patrón. Ándale. Y la canción lo dice, por eso comentaba al principio del programa. Hay que saber de la época, lo que había, las costumbres. contexto histórico. El contexto histórico, social, cultural, político, de lo que había, y de esa manera te enteras de las canciones, tú las oyes. Oye, esa canción que se llama Pecado, yo no sé si es prohibido. Sí, Vamos a hablar es una de canción muy esas ruda. canciones, porque esa canción dice, y esa no se prohibió, dice, fue un bolero muy famoso. Sí, claro. Porque a veces de tanto quererte me olvido de Vida Dios. La canta Tintán. Es más fuerte que... En sí. el Revoltoso la canta Tintán. Vamos a Sí. cantarla regresando de esta pausa aquí para que ustedes la recuerden. Y bueno, pues se nos viene el tiempo encima, pero seguimos con ustedes. Estamos en vivo en el estudio Rodrigo de la Cadena, quien les invita a no moverse de donde están. Estamos bien hallados, muy bien sintonizados aquí en este canal que gracias a la organización editorial del periódico 1+1 y nuestro amigo Naim Libiem Kawi, el director de toda esta corporación, lleva a ustedes y hace posible esta emisión. Gracias a todos ellos y a usted que nos regala el favor de su atención. No se vayan de donde están, esto sigue, está sabroso. El estudio de Rodrigo de la Cadena. No te pierdas de 8 a 10 de la noche la voz de 1+1 con nuestro presidente editor Naim Libiem Kawi. Nostalgia y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Queridos amigos, estamos de vuelta con ustedes y continuando con este tenor, ¿verdad? De las canciones prohibidas, de las canciones censuradas, del lenguaje o estructura poética explícita en algunas canciones y melodías populares de los años 20, 30, 40, hasta los años 50. Bueno, todos los géneros generalmente, los géneros nuevos, los géneros que entraban, los géneros de moda, siempre fueron muy criticados. Sí. Por eso es ya por natural, ¿no? Sí, claro. El foxtrot lo fue en su tiempo, el ragtime, el tango, era de... Sí, no. No, y el bolero. La gente siempre fue, la sociedad ha sido históricamente despectiva con lo nuevo. Sí. Y los intelectuales también, y algunos grandes músicos, como ya hablabas de Ponce, hablabas de Tata Nacho, hablabas de estos hombres que criticaron el bolero de Agustín Lara en un tiempo, como cuando llegó el rock and roll, lo hicieron también los boleristas y los tríos, claro, ¿no? sí. Siempre hubo esta queja de, oye, el rock and roll, eso es música para del demonio, ¿no? Sí, sí. Mira Sí, cómo se siempre se ha alocan, hablado mal mira de cómo las se visten. tendencias, sí. O sea, todas las tendencias, todas las modas siempre han sido, en su principio, criticadas, mal vistas de alguna manera, ¿no? Hablábamos, yo les platicaba de esta estampita que encontré en un mercado de antigüedades, y así como está esta, venía toda una colección. Sí, claro. O sea, venían fácil unas 200 estampitas que eran las mismas temáticas, nada más que cada una tenía una diferente
una diferente canción y una diferente fotografía. Ahí podemos ver la fotografía de la chava que está en una cama barroca muy, muy bonita, con un escudo ahí de armas y muchos motivos de ahí de laureles y florales y la complexión que llamaba la atención a los señores de aquel entonces, La ¿no? estética de ese tiempo, era la estética realmente. Toda la manera, son un poquito el Art Nouveau, estaba muy presente, claro. el Art Deco, y bueno, no sé si tengamos la parte de atrás venía la letra de la canción, decía Besos robados de Jorge el Moral, ¿no? Y venía una canción con esas temáticas. Sí. Y abajo decía Fume amapolas. Fume amapolas. No creas que fumen opio, no. Sino, acuerda, ya hemos comentado que la amapola era una flor, era una planta, claro, bien vista, que estaba a los pies de los balcones, de las ventanas de las casas, ¿no? Sí, en los jardines. Y aparte hay tantísimas marcas que se han perdido con el paso del tiempo, marcas de productos que realmente... Este era el caso. Había una compañía cigarrera del Buen Tono que tenía promovía las amapolas. Así se llamaban los cigarros. Sí, claro. Cigarros amapolas. Entonces, las cigarreras regalaban estos en las cajetillas. Sí. Y venía la letra y la fotito. Entonces ya primero te echabas tu cancioncita y ya luego veías tu foto y te inspirabas. Sí. ¿No? Bueno, ahí está ahí está, mira, Besos robados, letra y música de Jorge el Moral. Un suspiro, además de los contenidos de las letras. Bésame con un beso robado, porque son los que saben mejor. Bésame porque al besarme has dejado un perfume de nardos y un romance de amor. Bésame cuando muera la tarde, bésame si me juras amor. Bésame que tus besos me han hecho que se agite en mi pecho con locura de amor, que brotara en mi pecho un incendio de amor. ¿No? Y fume amapolas, ¿no? Esto es totalmente de la época, ¿no? Era el tipo de... Esto ilustra muy bien nuestra charla. ¿Y qué te parece si nos referimos ahora a un bolero que fue... todo el mundo decía que no les gustaba, pero a la hora todos tenían el disco. Fue muy popular escucharlo en las versiones del trío Los Panchos, de Lucho Gatica, de muchos cantantes de la época. Bueno, hasta Caetano Veloso grabó este bolero, ¿no? Vicente Fernández, muchísima gente. Me refiero a Pecado. Sí, que inclusive Tintán la canta en la película del Revoltoso y lo acompaña Juan Bruno Tarraza en el piano. Una canción muy bella. Vamos a cantarla. Es la música de Enrique Franchini y Armando Pontier. La letra es del poeta Carlos Barr. Carlos Barr se escribe B-A-H-R. Sí. Carlos Barr. Él es el letrista y Enrique Franchini es el autor de la música, junto con Armando Pontier. Es el autor de la música, perdón. De la letra es Carlos Barr. Ahí va. Pecado. Yo no sé si es prohibido si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado que tiene castigo, si es faltar a las leyes divinas
del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Y aunque sea pecado quererte, te quiero lo mismo, porque a veces de tanto quererte me olvido de Dios. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Y aunque sea pecado quererte, te quiero lo mismo, porque a veces de tanto quererte me olvido de Dios. Bolerote, ¿no? Sí, y Bolerote. la frase, ¿no? Exactamente, me acuerdo de otra El canción. remate, ¿no? Sí, me acuerdo de otra canción de la de Luis Demetrio, de Eres todo para mí, Ah, claro. que habla también de lo mismo, ¿no? Si del calor del sol hoy me privaran, yo Privaran. prefiero tener el de tus brazos. Brazos. ¿Qué dice? Y muchas veces me pregunto en mi locura que si no hubiera Dios, mi Dios, tú fueras. Tú fueras. Sí, y bueno, Luis Demetrio siempre fue muy atrevido Sí, claro. en sus canciones. Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita, Sí. ¿no? O el bravo, permíteme aplaudir por la forma de herir mis sentimientos. Déjame te aplaudo, ¿no? Sí, no, y las historias. El que él- infierno resulta un cielo comparado con tu alma. Y Perdón. las historias que él retomaba, ¿no? Lo que nos platicó una vez Chamín Correa, ¿no? De la canción de La Puerta. La puerta cerró detrás de ti, ¿no? ¿Por qué? Porque se la compuso a una de sus novias, a su novia que él había amado mucho y que un día dejó de verla, se perdieron contacto, ya no pudo realizar ese amor, va a Luis Demetrio a una casa de citas y se la encuentra de prostituta y le escribe la canción La puerta se cerró detrás de ti. Ese dolor, supo escribir la canción. Dejaste ¿no? abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. ti. Ándale. Sí, muy fuerte. Bueno, pues señoras y señores, hemos llegado al fin de esta emisión dedicada a las canciones, prohibidas, a las canciones triple X, a las canciones, no todas son triple No, X, claro hay de que no, todos no. los temas y de todo el tipo de censuras que se pueden Falta manejar. tiempo para Y nos mencionar. faltan muchas otras. Sí. Nos falta, también vamos a hablar de la infidelidad. Y ya dedicaremos un programa a la infidelidad como Hay- tal. hay Que muchas. bueno, todas. Todas. Hasta, bueno, las óperas, las zarzuelas, todas. las novelas. Ese tema es un tema tan antiguo como, Sí. como los frijoles de la olla. Así que, señoras y señores, pues hemos llegado al final de este programa. Agradecemos muchísimo el favor de su atención. Dionisio Sánchez Alvarado, conclusión Gracias. final. Pues que necesitamos oír, no nada más ver más bugs, también oír mucha música más. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, el programa se termina cuando empezaba a ponerse bueno.
suave el aroma. La vida es un torneo de noblezas, el premio es una mujer. Yo los reto a que nos olviden, no se los recomendamos porque perderían. Nos veremos y nos escucharemos dentro de 8 días. Recuerden, viernes, sábados y domingos, siempre con un programa distinto. Los domingos retransmitimos el programa de estreno y todos los sábados ustedes pueden ver alguno de nuestros programas anteriores. Así que les esperamos a las 10 de la noche, viernes, sábado y domingo, aquí en UTV. Aquí Rodrigo de la Cadena se despide de ustedes, dejándoles mi reputación para que la hagan pedazos. Muchas gracias y hasta entonces. Al caer la noche, las estrellas brillan. La nostalgia aparece. Canciones, anécdotas y bohemia en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Yo sé que es imposible que me quieras. Señoras y señores, se apaga la luz y se abre el telón.